agradecer a la magistrada Denise por la invitación. Nosotros somos del Consejo Nacional de las Personas Envejecidas. Hay algunas caras aquí que me son bastante familiares. Y nosotros, como su nombre lo indica, somos la entidad rectora en materia de envejecimiento. Los envejecientes reciben discriminación de muchas formas. Inclusive la discriminación inicia con el mismo concepto de envejecimiento. Viejo, anciano, que son realmente, vamos a decir, epítetos que son denotativos. Por eso ustedes ven que últimamente ya no se le llama así, sino que se le llama personas adultas mayores. Es como tratando de que ese anciano es una persona que ha tenido mucho tiempo envejeciente, tratar de sacar eso del concepto de las personas porque se tenía estigmatizado esos conceptos en relación a los adultos mayores. ¿Por qué el tema de los adultos mayores ha tenido tanta preeminencia a tal punto que tenemos una institución como el Consejo Nacional de las Personas Envejecientes velando por que se respeten los derechos de las personas adultas mayores? ¿Por qué? Porque como todos los grupos que nosotros encontramos que les son reconocidos derechos, pues tienen que luchar por los mismos. Además de la lucha, hay un reconocimiento a nivel mundial de que el crecimiento de los adultos mayores es abismal. ¿Qué le quiero decir con esto? Por ejemplo, en los años 60 la población mundial, el 4% era adulta mayor. Estamos hablando de que en este momento el 12% de la población mundial es adulta mayor. Pero el asunto es más, para el 2050 se estima que de cada 4 personas, una será adulta mayor. O sea, hay un crecimiento exponencial y lógicamente que los estados tienen que prestar atención a eso. Por eso nosotros, como institución en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, entiendo que hemos dado pasos agigantados. Le agradecemos de manera muy especial a la Fiscalía Especializada, que dirige la magistrada, porque realmente el trato que recibimos de la Fiscalía, el soporte que nos dan es vital. Y le pongo un ejemplo así, como que ayer, por ejemplo, teníamos un caso de una señora que salió en la prensa, que fue violada, teníamos una audiencia ayer en San Cristóbal, y realmente el trato de la Fiscalía, tenerle un espacio aparte para evitar esa que la gente vea, mira, pero fue un muchacho de 26 años, esta señora casi tiene 90, 88 años. Ustedes saben cómo es el morbo, tener la parte, o sea, esa delicadeza, ese trato, nos hace pensar a nosotros que realmente los adultos mayores pues tienen garantía al momento de que tienen que enfrentar un proceso judicial en lo que respecta a la Fiscalía y a la justicia en sentido general. Realmente muchos son los desafíos que tienen los adultos mayores en el día a día porque nosotros lamentablemente vivimos en una sociedad que es diferente de otras. Las sociedades como la nuestra son sociedades muy cambiantes. El valor que se le da al padre hoy, al abuelo, no es el que se le daba antes. Y nosotros tenemos, por ejemplo, que ya casi no se ve, gracias a Dios y a la labor que ha realizado el CONAPRE, de tener personas envejecientes deambulando en la calle porque son abandonadas. Eso casi no se ve porque automáticamente se denuncia. La institución tiene los mecanismos para sacar a esa persona de la calle, llevarla a un centro o investigar cuáles son sus familiares y conforme lo que establece la ley, establecer responsabilidades en ese sentido. Pero quizás la discriminación que puede recibir el adulto mayor más grande tiene que ver con aspectos tales como la salud. En el año 2019 yo trabajé una tesis relativa a los adultos mayores, hicimos una investigación de campo y en esa investigación dio resultados cosas como esta. Los adultos mayores no saben lo que es un geriatra. O sea, hay un problema con relación al derecho a la salud del adulto mayor, pero no puede saber lo que es un geriatra en su mayoría, porque en esa investigación salió a relucir que por cada 14.000 adultos mayores hay un geriatra, que es la persona especialista en eso. En ese sentido hay una cierta limitación, como también limitaciones en el tema del trabajo. Para nadie es un secreto cuando una persona publica un trabajo, un empleo, establece un rango de edad que muchas veces no supera los 35 años de edad. Entonces, ¿qué hacemos con los adultos mayores? Curiosamente, hay un adulto mayor que fue hace poco a la institución
Él acababa de terminar la medicina y quería inscribirse en una especialidad, hacer una especialidad, pero resulta que el programa de la especialidad decía que había que tener para poder accesar a eso. Y el hecho fue que eso armó un avispero, se armó una discusión. No, porque él no tiene edad, él tiene 75 años. Tiene 75 años, ¿cómo es posible? Es que él no va a poder. Déjalo. Dale el acceso y que si es descalificado, pero que sea descalificado porque no pudo completar, no porque tú no le permitiste acceder a eso. No, que no tiene, bueno, pero que en el plano se demuestre que no tenga y que el proceso lo excluya. Pero no lo excluya como asesora previa, no lo excluya antes de darle la oportunidad. Entonces, realmente hay desafíos en ese sentido, pero realmente como institución estamos trabajando a pasos agigantados y por eso creemos que a pesar de lo que le decía al principio, de cómo la sociedad nuestra ha ido cambiando y que muchas veces no le damos el valor a nuestros adultos mayores que deberían tener, esperamos que lleguemos a un momento donde realmente como sociedad podamos dar el valor a lo que realmente merece. Porque ¿quién más merece respeto, merece cuidado, merece protección que las personas que nos han traído a nosotros aquí? Que sin ellas no hay forma de que nosotros podamos ser lo que somos hoy. Por eso es que en sociedades revisionistas como la China, ustedes ven que Xi Jinping sale todos los domingos a pasear a su madre. El presidente de China, que me imagino que debe tener más responsabilidades que nosotros. Quizá, ¿verdad? Todos los días, pero ¿ustedes por qué? Porque tienen que hacerlo, porque todos en China tienen que hacer eso. Porque si no se le quitan puntos, inclusive para que un hijo pueda entrar a la universidad. Si se descubre que está descuidando, yo estoy descuidando a mi madre, el hijo mío puede tener situación para entrar a la universidad. Por cuestiones como esa. O sea que esperamos que nosotros podamos llegar a madurar, porque en la medida que nosotros como familia demos una protección integral y efectiva a los adultos mayores, sin duda alguna, cualquier tipo de discriminación será explicada. Porque no va a haber sencillamente necesidad, porque tendrá un apoyo, tendrá un soporte. Pero ante cualquier eventualidad que pueda surgir en ese sentido, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, como entidad rectora, está abierta para hacer frente a cualquier tipo de vulneración. No tengo más que quedar a su orden para cualquier pregunta que Yo creo que sí, este es el momento de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a cualquiera de nuestros panelistas, este es el momento. Aprovechen. Muchas gracias, Fernando Ramos, fiscal de la Vega. Gracias al fotógrafo. Compartimos con a usted también aquí estamos, agradeciendo también a la dirección suya, porque este espacio es muy útil. Deberíamos tenerlo más replicado, porque son muchos fiscales, y aquí hay un grupo de fiscales. Entonces, estas experiencias ayudan a entender primero que la administración pública es neutral. Yo no voy a cambiar mi forma de ver, de entender el mundo, porque yo tampoco quiero que el otro la cambie, porque es su forma. Pero si yo voy a prestar un servicio público, el asiento donde yo me siento no es mío, es neutral. Yo debo transmitir a la prestación del servicio mi forma de ver, de entender el mundo. Eso es imposible. Y ciertamente hemos padecido experiencias de compañeros, y una vez inicialmente por asunto de respeto también a la función, que no debe ocurrir, que no debe ser posible. De hecho, en una audiencia debo compartir con ustedes que me tocó un caso en el que ya era en juicio, estábamos imputando a una señora haber agredido sexualmente a la hija de su pareja, ellas, dos damas, ¿verdad? Su pareja, ¿no? Y mira, en el juicio se pudo ver que el padre había influido en el juicio, había influido en la menor de edad para declarar cosas que no resultaron ser así. Pero lo importante es que al momento de interrogar, ahí, o sea, es lamentable que otros operarios del sistema, como el tribunal, que el propio abogado de la defensa hizo preguntas que hurgaban en la vida privada, que no tenía que ser, pero la pregunta más que nada va para la parte de los envejecientes, de los adultos mayores, para comenzar a usar los términos correctos.
Una inquietud que siempre hemos visto en la Fiscalía tiene que ver con la asistencia de estas personas que llegan a nosotros legal. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene asistencia legal gratuita para las mujeres víctimas, para apoyarlas. La primera pregunta es si ustedes tienen este programa de asistencia legal gratuita para cuando una de este grupo vulnerable se ve envuelto en un problema, un asunto, además de nosotros que tenemos un rol, también se acompañen por un abogado, por un lado. Y por otro lado, hay un tema que también tiene que ver con en otros países es así, con la obligación de manutención de los hijos. La norma no creo que obligue a los hijos tener este tipo de deber, pero si ustedes contemplan promover la creación de alguna norma, que así como los menores de edad reciben una manutención, un adulto mayor que ya no puede valerse por sí, reciba la manutención de sus hijos que están en mejores condiciones. Esas son dos preguntas para usted. Bueno, respondiendo a la primera, en relación a las personas imputadas, las mayores, la institución tiene un acuerdo con Defensoría Pública. Eso con relación a las víctimas, ya la institución tiene un departamento legal que sí se encarga de dar la representación, como el caso inclusive que le mencioné, el caso de ayer. Pero con relación a lo que usted menciona, esa es una inquietud realmente no solamente suya, mía también. ¿Por qué? Porque las normas que nosotros tenemos, bueno, para hacerles sencillo, cuando me entrevistaron para trabajar ahí, me dijeron que yo le cambiaría la norma. Yo le dije que eso no era una norma. Sí, literal. Bueno, ahí se me conoce como yo soy. Eso no es una norma, porque no tiene ningún tipo de sanción. Entonces, realmente no hay una forma de cómo coercitiva de hacer que lo que está establecido ahí se cumpla. No existe entre eso. O sea, hay una obligación de manutención, de cuidado, pero no hay, por ejemplo, una sanción para eso. Entonces, la normativa, nosotros hace ya como 2 años, el gobierno pasado, un grupo se reunió con la finalidad de crear un proyecto. Y eso está ahí. Inclusive en su momento se estuvo en la Cámara de Diputados. De hecho, que ese proyecto está ahí. Y ese proyecto sí contempla, igual que con el caso de los niños, sanciones, pero este proyecto, esa es la calidad. En ese sentido, voy a agregar que con nosotros lo que hacemos es un ejercicio, un terror psicológico. Es lo único que nosotros desde la Fiscalía podemos hacer. Y realmente lo que promovemos son acuerdos de conciliación. Por eso la Fiscalía Especializada es muy pro los acuerdos de conciliación. Le decimos a la familia, mire la norma, la 352-98 dice que ustedes tienen que aportar. Realmente no tienen sanción, pero cuando pasa del departamento legal a Fiscalía, como que le crea un poquito de presión. Pero nosotros siendo conscientes de que nosotros, si no se logra un acuerdo, no tenemos cómo ejercer la coerción para que paguen manutención. Yo soy, lo que me conocen saben que yo soy como muy pro conciliación, apelo a la sensibilidad de la gente. Si veo que una persona que es cristiana, digo, no, mira, el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, uno tiene que usar los recursos que se tienen a mano. Pero realmente nosotros por eso mismo apoyamos el proyecto de ley, redactamos, nosotros fuimos los que hicimos la propuesta de que tenía que tener una penalización similar a la de niños y adolescentes. Si hay una controversia, porque algo que nosotros nos hemos dado cuenta, que muchos de los casos que llegan a nosotros, que los hijos no son responsables, es porque después tuvieron padres irresponsables. Entonces ahí nosotros, dentro de las cosas que propusimos en el proyecto de ley, era que se pudiera demostrar que ese adulto mayor, si vamos a ejercer, a ponerle una prisión preventiva o vamos a tomar una medida cautelar o coercitiva, también hay que demostrar que esa persona fue un padre responsable, porque si no, sería injusto que también nosotros hiciéramos eso. Y bueno, voy a agregar un poquito con relación a eso, porque como se está hablando de proposiciones, de propuestas de leyes, yo pienso que también sería interesante, y no sé si lo contemplo porque no la conozco, lo de la empleabilidad en el adulto mayor. Es hermoso como cuando tú vas a países desarrollados y tú vas a una biblioteca, vas a una oficina pública, tú ves personas mayores trabajando porque se les toma en cuenta y hay una cuota
porque personas que aún con una mayor edad tienen capacidad increíble y han sido profesionales o tienen todavía los recursos para poder ser útiles a la sociedad, y sin embargo al desemplearlo lo que son es una carga social, como cuando no obtienen un medio de vida. Entonces, contemplar no solamente lo de la manutención, sino de que también puedan ser empleados, no importa que sean personas de 70, que siempre y cuando mantengan esa capacidad para ser desarrollados. Y yo lo he visto en muchísimos otros países y yo digo, oye, pero es increíble, incluso conduciendo o haciendo una labor secretarial o lo que sea, pero sí personas que después de haber sido pensionados sí tienen un empleo donde puedan no solamente obtener recursos, sentirse útiles. Claro, yo creo que eso es tan importante, sentirse útiles y a la vez productivos, que no son una carga ni para la familia ni para la sociedad. Así mismo lo verificaremos. La cuota con relación al trabajo, creo que normativamente con relación al trabajo está bien, la ley actual, con relación al trabajo. Vamos a la práctica. Ahí quizás puede ser un poco cuestionado. Metodológicamente y como dice en la aplicación. Hasta por cuota. Usted tenía. Si me permite, en el tema de derechos hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las personas con discapacidad, derechos humanos, con discapacidad adultos mayores, no caer primero en un paternalismo, pero tampoco caer en el otro extremo de que si no me sirve va a ser una carga social, no tengo por qué cubrirla. Ya, porque podemos caer en cierto nazismo, bueno, una persona con discapacidad fuera, no aporta socialmente fuera. Entonces, No, la ley de discapacidad prevé la cuota. 5% en el Estado y el 2% en el sector. Pero algo de mi experiencia con las personas con discapacidad que siempre me han dicho, pero yo quiero un empleo donde yo pueda ser útil. No es que le van a dar un empleo simplemente porque tiene una discapacidad. O sea, tiene que ser en un área donde pueda ser útil. Y tiene que pagarle igual y tiene que tomar en consideración todas sus condiciones para que hacer del espacio laboral lo más amigable posible. Sí, pero hay ejemplos, muchos ejemplos, y es lamentable, de jóvenes que por el hecho de tener una discapacidad visual, pero se han pagado y han hecho una carrera de derecho. Y tú lo ves trabajando manejando el ascensor, sentado en una silla manejando el ascensor. Y eso es lamentable porque la capacidad de esa persona y que ha demostrado poder ejercer una profesión, y sin embargo a nivel empresarial tienen una concepción de que tiene una discapacidad y simplemente está como para estar de portero, agarrar un teléfono, o como ese joven profesional del derecho, simplemente para marcar un número donde le diga. Hay que hacer cambios, porque esa es una discriminación. Así es. ¿Usted tiene una pregunta? Buenos días, mi nombre es Sori Herrera, yo soy abogado ayudante, trabajo en el departamento de violencia de género de la Fiscalía de la Estancia de Capotillo. Entonces, más que una pregunta, es una como inquietud, pero no es para los panelistas, sino para la magistrada Edanisa. Pero antes de todo, los felicito a todos, digo muchas cosas, mucho aprendizaje de este diplomado. Se ha hablado mucho del tema de los menores, de los discapacitados, personas con discapacidad, de lo del L3 y por allá de los adultos mayores. Pero quizás es una inquietud que usted tal vez que se pudiera incluir alguien, un representante de las personas que deambulan algunos en diferentes calles de otro país con trastornos o problemas mentales, que tienen problemas hasta con su propia integridad física de ellos y sin querer, hasta de nosotros mismos que nos padecemos de eso. En algún momento, en clase pasada, sí se mencionó algo, una clase virtual que tuvimos con la magistrada, pero no se habló mucho sobre el tema y eso quedó muy quieto esta parte. Muy bien, sí. Esas personas que tienen algún tipo de discapacidad psicosocial o mental entran en el grupo de personas con discapacidad. Tienen también derecho, sobre todo derecho a la salud, protección por parte del Estado. El Ministerio Público a veces tenemos que ir fuera de lo que son nuestras funciones, porque hasta que una persona no comete un delito y no ha sido encausado, o sea, no se ha puesto una denuncia, se supone que nosotros el Ministerio Público no debemos
intervenir. Sin embargo, como prevención, nosotros hemos hecho alianza y CONAPE sabe, porque a través de nuestros trabajos en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, hicimos una alianza con la directora. Hay una dirección de acogida para personas con discapacidad psicosocial en calle. La doctora Elizabeth Ruiz es la persona con que inmediatamente todo lo que ustedes han denunciado, que la 27 de febrero y en la Kennedy últimamente, nosotros pusimos en conocimiento a la doctora Elizabeth y ellos están trabajando en el caso. El rol, básicamente, hay muchas debilidades con relación a la discapacidad psicosocial y mental. Nosotros no tenemos cama. Aquí hay 232 psiquiatras a nivel general, o sea, a nivel del país, para 10 millones de habitantes que somos. Y eso hace que tal vez el derecho a la salud mental es algo que nadie quiere dar. Es un tema costoso. Digo que hay que tener voluntad política, hay que hacer un examen real, por ejemplo, que la ley de seguridad social prevea que una consulta con un psiquiatra pueda ser cubierta por el seguro, porque los psiquiatras no toman seguro y lo mínimo que cobran son 4.000 pesos. Los medicamentos son sumamente costosos. Y hay un tema de que la ley nuestra de salud mental actual establece que no pueden haber hogares permanentes, por ejemplo, porque lo que se busca es la reinserción social de las personas con discapacidad psicosocial. Eso limita, por ejemplo, ustedes ven por eso que cerraron el 28 en el año pasado y lo convirtieron en un centro de rehabilitación de la persona con discapacidad psicosocial. ¿Qué pasa? En esos centros solamente pueden durar un espacio de 30 días. En los centros de intervención de crisis, que así es que se le llaman, deben estar acompañados de un familiar. O sea, hay muchos requisitos que tal vez a una persona joven que no tenga un empleo o que tenga un empleo no puede dedicarse a ir a internarse 30 días, porque de qué va a vivir, cómo va a comer, y le piden muchísimas cosas, muchísimos exámenes que lo tiene que pagar el familiar. O sea, es un tema difícil que tal vez nosotros como Ministerio Público intervenimos antes de que ocurra por un tema de humanidad. Y yo cada vez que cualquiera de ustedes oficiales me llaman que tengo un tema, trato de conseguirle las camas para que por lo menos a esa persona que no puede ser imputada en su momento, por lo menos vaya a recibir tratamiento. Pero no tenemos, las camas, creo que no llegan a 200 camas en el país. Así que ya es un tema real. Sin embargo, por la inquietud de ella es un tema, pero yo pienso que, yo no sé si que todos los sectores de la sociedad, público y privado se unen y el trabajo con salud mental, de salud, por encima de Elizabeth Ruiz, porque ella hace unos esfuerzos desde su departamento, pero yo creo que el problema está en salud mental. Por ejemplo, Ciudad Colonial, ustedes saben que algunas veces se llena de personas con trastorno mental. No hay manera de que salud pública por salud mental responda. Es un problema totalmente social que afecta primero a ellos, que es lo primero que hay que ver. Están deambulando, están expuestos a peligro, le hacen de todo, lo vulneran en todos los sentidos, pero en todos los sentidos lo vulneran, le dan hasta comida dañada. Entonces, también los espacios públicos, también afecta la persona que camina, porque hay algunos que tienen trastornos de agresividad. Tuvimos unas reuniones con salud mental en varias ocasiones, pero no, es por ahí, no hay forma. Una de las personas que estaban en la mesa de la primera reunión que tuvimos ya hace varios años, cuando ellos dijeron todos los requisitos que tenían para poder ver, recibir una persona, no ni siquiera recibirlo, ir a la casa para ver la condición de esa persona y después recibirlo en un centro. En ese tiempo el Rodolfo de la Cruz Logra estaba funcionando. Los requisitos que ellos piden, eso es fuera de, es algo como que
como que es una película, porque no se comparte con la realidad. Y alguien de la mesa le dijo, pero ustedes lo que quieren es gozar. Esa fue la respuesta que le tuvo que dar, porque ellos piden primero piden familia. Señor, si le estamos diciendo que tenga condición de calle, pues si conocemos una familia, ¿de dónde vamos a sacar a la familia? Segundo, no pueden tener otra enfermedad, no puede ser hipertenso, no puede tener, o sea, una serie de cosas. No puede tener VIH, no puede tener tuberculosis, no puede, o sea, decimos, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo pienso que hay que hacer un trabajo fuerte y rápido con salud pública, Ayer me informaron que el Servicio Nacional de Salud creó un departamento para el tema de personas con discapacidad. Aparte de salud mental. Aparte de salud. Pero vamos a trabajar inmediatamente con eso. Porque yo estoy esperando que me convoquen a la reunión a ver si tenemos buenas noticias. Pero realmente es un tema que en todos los países sale costoso. Ese es el problema real. Pero ya vimos que tenemos muchos millones por todas partes. Bueno, si seguimos recuperando todos los dineros, podemos dedicarse a los temas más importantes. Bueno, ¿tenés una pregunta? Sí. Bueno, más que una pregunta era una aportación. Tengo entendido que el Ministerio de Salud Pública ya tiene proyectos en cuanto a la salud mental. De hecho, se fue que estaban evaluando terrenos para centros psiquiátricos por sector de salud mental. Entonces, en cuanto al tema del grupo LGBTI, ojalá que en un futuro puedan las asociaciones llegar al punto que decía el compañero en cuanto a los pertenecientes, de que haya una asociación o una entidad que pueda ofrecerle ese apoyo en cuanto a lo jurídico, y que también, como el Ministerio de la Mujer, le ofrezca casa de acogidas, le ofrezca asistencia psicológica, porque como ustedes bien establecían, hay un tema psicológico muy fuerte en cuanto a la depresión. Entonces es también un tema que entiendo que es importante trabajar para la salud mental de todos estos grupos. En cuanto a los adultos mayores, de verdad que es un tema muy preocupante, y a veces nosotros mismos nos preguntamos cuando recibimos una petición, recibir una denuncia. Sabemos que cuando se inicia una acción penal, el proceso es largo. Entonces, someter a una persona, un adulto mayor, a ese proceso a veces es un poquito fuerte. Y en muchos casos, ya cuando llega la etapa final, ya ese adulto presidente, entonces no puede concluir el proceso. Sí, en ese sentido destacar que al igual que el CONAPE, pues también algunas organizaciones tenemos acuerdos con la Defensa Pública, organizaciones que somos parte del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, y estamos allí como este espacio y también como organizaciones individuales. En el caso de nuestra organización Transa, brinda asistencia y asesoría legal gratuita a las poblaciones de a las personas de nuestra población. Pero de parte del Estado, se podría decir, a través de la Defensa Pública también nuestras poblaciones cuentan con esa orientación y asesoría legal. Existe algo escrito por ahí que no se sabe dónde está parado. Un proyecto de ley de igualdad y no discriminación, que incluso la compañera Karina trabajó en su momento con un plan sobre ese tema, que de ser aprobado en República Dominicana cuando a los partidos les dé la gana, no, porque es así, se crearía un consejo o una oficina nacional para la no discriminación, que esa sería la institución legal después de la Defensoría del Pueblo bajo la ley 1901, que daría la asistencia. Pero le he dicho el derecho y mal el derecho, la Defensoría y nada es lo mismo en materia de defensa de derechos a los grupos vulnerabilizados como los LGBT, porque tampoco vamos a hablar mentira. Porque el Departamento de Derechos Humanos solamente tiene un límite legal, y hay temas que de una u otra manera no tiene tampoco el nivel económico como la Defensoría Pública para dar asistencia a todos los grupos vulnerabilizados. Entonces, con esa institución que se crearía a través de la ley de igualdad y no discriminación, se buscaría la forma de dar una asistencia de manera directa a los LGBT. Tomando ahí la palabra con relación a lo que dice el compañero Telemín, el proyecto de igualdad y no discriminación estuvo depositado en el Congreso Nacional y lamentablemente perimió
para por qué la OFITREL, la Oficina Técnica de la Cámara de Diputados, expresó que ese proyecto de ley era inconstitucional. Entonces, todas esas observaciones que hizo ese consultor jurídico están ahí para, a la espera de continuar una consulta con sociedad civil general, que mandamos ahí una comunicación con un pequeño proceso que tenemos con el PNUD para realizar esa consulta a nivel general con sociedad civil y puedan observar cuáles fueron esas observaciones que se dieron desde la consultoría jurídica, y en la próxima legislatura, desde una perspectiva diferente y más estratégica, se pueda reintroducir ese proyecto de ley nuevamente al Congreso. Yo tengo una inquietud, disculpa, pensé que la maestra iba a venir. ¿Sabes ustedes? Yo escuché un debate que se da en torno al Código Penal por la inclusión de una frase al momento de abordar la prohibición y sanción a la discriminación. Y quisiera saber, me imagino que sí, que todos ustedes conocen que el Código Penal actual, el actual sí tiene una conductas típicas que sancionan la discriminación en el 336. Incluso el 336.1 sanciona el rehusar prestar un servicio público, con penas que son tan importantes, 2 años, y multas también. Entonces, la pregunta sería si ustedes comprenden que la discriminación a los grupos LGTBI queda excluida simplemente porque no contempla por orientación sexual. O sea, si yo con este instrumento legal, ¿ustedes creen que no sería suficiente para poder encauzar a alguien que ejerza discriminación a una persona de este grupo vulnerable? Yo como fiscal procedería a someterlo. Yo no sé qué ustedes opinan y si lo han hecho en otras ocasiones. Mire, y le voy a explicar de la manera más sencilla. Todo se da a la interpretación del fiscalizador que esté llevando el proceso. Porque la ley es muy ambigua, el código es muy ambiguo. No me especifica de ningún grupo específicamente si vive con VIH. Entonces, lo que se le busca un bajadero jurídico, si esa persona se le negó un acceso a empleo, a salud, y por vivir la condición de VIH, simplemente se aplica la ley 135 y 11 y no el código en sí. Entonces, igualmente a adultos mayores, envejecientes, personas con algún tipo de discapacidad, entonces se le busca la forma y no se aplica directo, y no se va, la denuncia no va en base a la violación del artículo 300. ¿Me entendió? Pero eso es lo que se quiere, realmente, que lo que se quede escrito como tal en el nuevo Código Procesal Penal. En el Código Penal. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro, porque lo que está en la actualidad me habla de discriminación bien, pero me lo habla de manera ambigua, no me especifica. Como leyes que tenemos, la de VIH, como la ley de movimiento y partidos políticos, me hablan de la no discriminación por orientación. La ley general de la juventud me habla también de la no discriminación por orientación sexual, que también lo establezca en el nuevo código, pero y que el viejo realmente quede totalmente ya en un pasado y que sea muy claro. Lo que pasa es que las normas, por ejemplo, cuando se crea el Código Penal, hay muchos derechos que nosotros estamos ahora reclamando que no existían sencillamente. Entonces, al momento de la norma generalizar, eso no es malo del todo. ¿Por qué no es malo? Porque habrán derechos que posteriormente, que estamos reclamando ahora, pero surgirán nuevos derechos. Como siempre, los derechos están separados en relaciones, en generaciones por eso, porque un derecho va creando otro. Entonces, el hecho a veces de especificar, en lugar de ser una garantía de que ese derecho pueda ser positivizado, realmente no lo es. Es lo contrario, lo que hace es que otros derechos que puedan surgir, entonces tengamos que modificar la norma para incluirlos también. O sea, es una discusión que tiene jurídicamente hablando, que hay que saberla agarrar, porque a veces lo que puede beneficiarme a mí, mañana puede no beneficiarle a otro. Pero vuelve a que los derechos, yo hablo desde el punto de vista de exactamente. meramente legal. Exacto, vuelvo a recalco lo que dije. Entonces se da un asunto de la interpretación. Entonces, si yo soy un fiscalizador que tengo una comisión religiosa y la ley no me obliga a someter a esa persona, institución que discriminó a otra persona por una orientación sexual, identidad, expresión de género, cuerpo diverso, yo no lo voy a hacer. Porque pongo mi comisión
dos prácticas por encima y no voy a pasar Entonces, nada. dámelo por escrito, archívamelo, para que entonces yo lleve ante el juez la Exacto. decisión de que la autorice continuar con la investigación. Pero en mi experiencia con el tema de discriminación LGBT, que creo que he sido la que más experiencia tiene y que hasta he logrado acuerdos, que yo dije, yo nada más decía, gracias a Dios que estos abogados que han venido aquí no se han dado cuenta que no dice orientación sexual, porque si no me tumban el acuerdo o me dicen que yo no tengo competencia, porque realmente como la norma es muy específica, o sea, dice exactamente por sexo, por religión, por nacionalidad, por raza, pero no menciona la orientación sexual. Yo me voy a la Constitución que dice Y o cualquier otra condición humana. pero realmente si yo encuentro un juez que tenga prejuicio o lo que sea, no me va a pasar. Pero es que afecta a la dignidad humana. O sea, es que el trasfondo es el bien jurídico que se le ocurre. Pero entonces tendrían que irse por otra área que no sea el Ministerio Público, sino por recursos de amparo, o irse al Constitucional, o irse al Defensor del Pueblo, pero no puedo penalizar porque con 2 años de prisión y 50,000 pesos de multa a nadie, simplemente porque fácilmente, y yo se los digo a ellos, antes de empezar la investigación, miren señores, ustedes saben que esto es entre nosotros, que yo les estoy diciendo, vamos a hacer la vista de conciliación y vamos a tratar de buscar lo que sea lo mejor para ustedes, porque realmente yo entiendo que eso atenta contra su dignidad, que ha sido violatorio a los derechos fundamentales, pero si el abogado me salta con que yo no tengo competencia, ustedes saben que yo tengo que recogerlo. Porque es como el artículo 39 de la Constitución, menciona discriminación, pero menciona algunas cosas. Entonces, o no mencionemos nada y definamos qué es discriminación y ya simplemente se plantea la acción, es una discriminación. Porque si menciono alguno y dejo a un grupo en y o cualquier otra condición humana, estoy discriminando a ese grupo y ese grupo para acceder a la justicia tiene que dar demasiados pasos como lo ha planteado Danisa. Entonces, o se mencionan todos, porque se mencionan los que tienen mayor discriminación. O sea, no es un caso de discriminación, donde hay mayores niveles de discriminación, esos son los mencionados. Y por discriminación y prejuicio, pues hay unos grupos que no se mencionan, las trabajadoras sexuales, la comunidad LGBT, porque ahí hay cierta influencia religiosa, por llamarlo de alguna manera. Entonces, o definimos qué es discriminación y punto, o mencionamos a los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad hacia la discriminación. Porque como decía al inicio, depende mucho entonces de la voluntad del prestador de servicio. Y no podemos dejar eso en manos de una voluntad, como usted bien decía, la silla no es suya, es un servicio a la ciudadanía, sin ningún tipo de discriminación debe aplicarse, se debe ejercerse, pero lamentablemente en nuestro país predominan los prejuicios, las creencias y la voluntad de quien tiene en sus manos pues ese puesto, y es lo que se quiere pues tratar de erradicar, que sean servicios realmente sin discriminación, donde si quien es vulnerabilizado es culpable, pues tiene que recibir un castigo, y si es la víctima, pues tiene que resarcírsele su daño. Y también hay un tema con el castigo, como bien decía la compañera. O sea, tenemos que pensar más bien en cómo va a enmendar esa persona cualquier tipo de acción ilegal que haya cometido, y no simplemente en castigarlo para llevarlo a la universidad de la delincuencia, donde lamentablemente pues la persona, más que rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad como corresponde, sale pues con mayores herramientas para cometer delitos, y de hecho sale con las puertas cerradas para reinsertarse en la sociedad, porque está lo que llamamos la famosa ficha, que limita mucho el acceso a trabajo y la reinserción social de estas personas. Hay muchos avances, pero lamentablemente hay muchas brechas. Pero el tema es que si hay avances, mire, estamos aquí con ustedes conversando, quiere decir que se pueden lograr muchas cosas y estamos en el camino de eso. Entonces, un aplauso para todos. Un cierre excelente. Que no se olviden de la foto.